Padre, te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Qué privilegio es el de poder estar delante de ti en esta mañana para bendecir tu iglesia santa que tú salvaste con tu sangre preciosa. Te pido una bendición especial para cada uno de tus hijos que se preparan, que se han alistado, que están allí presentes en su casa, Señor, con reverencia y con temor para escuchar tu voz. Te pido que algo sobrenatural tuyo, de parte tuya, entre a sus vidas, entre a sus casas y bendiga, Señor, cada hogar conforme a tu voluntad. Bendice al adulto mayor, Señor, en especial. Bendícelos a todos, Señor, nuestros abuelos, nuestros padres. Señor, te pido que los bendigas, a nuestros bisabuelos, Señor, a todos nuestros adultos mayores. De manera especial, bendice los niños, Señor, que en este tiempo son cohibidos de esa libertad de salir, de jugar, de disfrutar aún en sus colegios. Te pido que una gloria tuya, un bálsamo hermoso del cielo descienda y traiga sobre ellos consuelo, alegría, gozo y felicidad. Señor, que los ángeles puedan jugar con estos bebés, con estos niños en sus casas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a los jóvenes que en este tiempo se deprimen por cuanto han sufrido, Señor, por esta cuarentena, por esta pandemia, por este acuartelamiento, por este tiempo de confinamiento. Te pido una bendición especial para toda la juventud, para toda tu iglesia. En esta mañana, Señor, yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Es para mí un honor, una bendición muy grande. Es un privilegio muy grande poder abrir la palabra de Dios y predicarla, enseñarla. Yo creo que el que uno pueda ser salvo, que el texto bíblico se abra para entender la belleza y la hermosura de Cristo, es un regalo muy grande. Pero algo mucho más grande yo creo que es poder predicarla y explicar su palabra. Por eso, en esta noche, en esta mañana, vamos a abrir la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 4. Y vamos a mirar un tema, un título que tengo: ¿cómo vencer los atentados sobre mi proyecto? ¿Cómo vencer esos atentados que vienen sobre la asignación que Dios me ha dado? Todo hombre que está sobre la tierra tiene una identidad de parte de Dios. Tiene un destino, tiene un origen, tiene un propósito. Tiene una asignación que debe de ser descubierta en oración y en ayuno para poderla desarrollar. Entonces es importante que usted, a través de esta palabra de hoy, que hoy va a recibir, usted comprenda y entienda todo lo que el diablo hará para que usted no logre desarrollar el propósito que Dios tiene para su vida. Por eso he puesto cómo vencer esos atentados que el diablo hace sobre tu asignación, sobre el proyecto que Dios tiene contigo, los planes que Dios tiene para tu vida. Es importante que usted entienda eso. Y a través de este pasaje que está en San Mateo, capítulo 4, quiero que lo leamos de manera especial en esta mañana y le demos la gloria al Señor por permitirnos abrir su palabra y estudiarla. Ahí donde está mi hermana, mientras que busco el texto, usted puede enviar el link. Usted puede invitar a alguien al culto. Si usted siente que hay alguien en estos días ha sufrido, ha tenido muchas tentaciones, muchas pruebas, es importante que usted comprenda esto. Toda la clase de dificultades que se han levantado para que usted no logre desarrollar este plan de Dios. Por eso es importante que usted tenga abierta la palabra de Dios en San Mateo 4.
Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el capítulo 3, por favor, desde el bautismo del Señor. Y tenemos que estudiar la palabra, como el Señor, después de haber recibido una palabra tan clara de parte del Padre, luego el diablo viene y quiere desmeritar esa voz que Dios le dio al Señor. Por eso es importante que usted ahí en el capítulo 3, versículo 15, dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es el momento en que Juan lo va a bautizar. El Señor le dice: bautízame. Y Juan dice: no, Señor, yo no soy digno ni de desamarrarte la correa de tus zapatos, Señor. ¿Cómo me vas a decir que yo te bautice? El Señor le dice: bueno, Juan, es necesario que cumplamos las Escrituras. Y dice que el Señor desciende a ese río Jordán y decirlo así, Juan el Bautista lo bautiza. Dice así: mas Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, dice, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dos cositas hay aquí en el versículo 16. Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo viene para desarrollar, para fortalecer al Señor para ese inicio, decirlo así, ese inicio del ministerio del Señor. Y en el versículo 17 hay algo muy especial. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Note qué respaldarazo, ¿no? O qué espaldarazo el que recibe el Señor al inicio de su ministerio. ¿Cuántos no desearíamos así? Hubiéramos iniciado un proyecto cuando se inicia un matrimonio, ahora que se va a casar nuestro hermano Darío y su esposa Cristina, que se van a casar. Qué lindo que el Señor nos respalde desde el cielo con una voz que diga: estos son mis hijos amados, en los que yo tengo complacencia. Va uno a la fija, ¿sí o no? Y de la misma manera el Señor Jesucristo recibe esa voz del cielo del Padre. Este es, escúchenlo bien, este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Y pasamos al capítulo 4. Y de una vez allí hay un versículo que me ha dado a mí siempre muy duro. Y dice: entonces Jesús, duro para explicarlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí comienza lo que vamos a explicar hoy, cómo el Espíritu Santo lleva exactamente al Señor al inicio de su ministerio a un punto crucial donde hubo hace muchos años un conflicto, donde Adán tuvo un conflicto con el mismo diablo, donde salimos perdiendo, poderlo decir así. No salió perdiendo, sino todos salimos perdiendo. Y es allí donde perdimos la presencia del Señor. Es allí donde caímos en pecado. Es allí donde se vienen unas consecuencias funestas para nosotros y para la tierra. Consecuencias para la mujer, consecuencias para los hombres, para los animales, para la naturaleza, para el mundo entero. Y ese momento crucial el cielo lo esperaba, ese día de ese encuentro, de ese combate que se vendría. Había algo que se tenía guardado el cielo. El cielo se tenía guardado este momento crucial. Ese momento que esperaba, donde el diablo tenía que ser vencido, destruido. Ese momento esperado, como cuando hay un combate esperado entre dos gladiadores, entre dos boxeadores, entre dos, decirlo así, practicantes de algún deporte, donde uno dice: qué bueno que
que se va a enfrentar allí Messi con Ronaldo. Qué bueno que se va a enfrentar tal equipo poderoso como el Millonarios contra el Santa Fe. Entonces uno espera siempre un momento. Eso va a ser un combate crucial entre el diablo y el Señor. Y el Señor tenía guardado una victoria total. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se vendría la victoria total. Pero el diablo quería inducir, yo digo así, que cuando iniciamos a leer este pasaje, el diablo quería inducir al Señor a pecar y a fracasar en su misión y proyecto de salvación. ¿Cómo lo iba a hacer? Iba a usar las necesidades físicas del Señor y aún iba a ser tan tremendo que iba a usar la misma palabra para tergiversarla, para manipular la palabra de Dios. Satanás siempre es un experto en destruir proyectos y en contaminar inicios. En el inicio del ministerio el diablo aparece. Y dice las escrituras ahí en el versículo 2, y después de haber ayunado, escúcheme bien, 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, escúcheme, otra vez de eso vamos a hablar ahorita. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Satanás es un experto en destruir proyectos y contaminar inicios. Siempre que se quiere hacer algo bueno para Dios, no faltará que el enemigo venga con su plan maquiavélico para destruirlo. ¿Cómo alcanzar entonces, pastor, las victorias frente a nuestras tentaciones que vienen sobre los proyectos y planes de Dios? Está en juego, en este caso, quiero dejar ya un inicio aquí, está en juego la restauración, está en juego la recuperación total desde Adán con todo este proyecto de salvación, desde Adán hasta el día en que el Señor restaure toda la tierra. Hay un proyecto completo de parte de Dios. Cuando usted lee el Evangelio de San Mateo, encuentra que está la genealogía, la maneja el escritor desde Abraham. Pero si usted la lee desde Lucas, usted va a encontrar que la genealogía viene desde Adán y Eva. Y es importante que el proyecto de Dios es recuperar todo lo que se perdió desde Adán y Eva. En un proyecto, el Señor quiere hacerlo el Rey de Reyes y Señor de Señores. El plan del evangelista San Mateo, presentar al Señor como el Rey soberano del universo. Así que es un proyecto que nace en el corazón de Dios de restaurar lo que se había perdido en el Edén. Por eso, hermano, usted no puede pasar por alto esto. Usted dice, pastor, me convertí. Pastor, me acerqué a Dios. Pastor, estoy sintiendo el llamado de Dios. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Dios te ha salvado con un propósito, con un plan. No solamente para que te sientes en una silla, para que digas que te volviste un cristiano. No. Dios te ha salvado con el fin de recuperar todas las almas que se han perdido hasta el día de hoy. A partir de ti se levantará una generación que el Señor salvará. A partir de ti ha llegado la salvación a
toda tu descendencia y tu ascendencia, en pocas palabras, recibirán los que estén vivos el evangelio a través de ti. Cuando me convertí a los 16 años, fui el primero de mi familia. Y Dios, a través de la salvación que me ha regalado, me llamó para salvar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a toda mi familia. Gracias al Señor me ha dado el privilegio de despedir a mi papá convertido a Cristo. Me ha dado el privilegio de despedir a mi hermano también y saber que a través de la palabra que se le predicó y se le enseñó, se convirtió a Jesús. Saber que la salvación comienza desde el momento en que tú te acercas a Cristo y le entregas tu corazón. Tú eres un eslabón de bendición y de salvación. Por eso, el diablo vendrá contra ese proyecto. El diablo vendrá contra esa asignación. El diablo vendrá contra ese plan, porque desde ti se corta la maldición y viene la bendición. Por eso, mi hermano, cuando el Señor está entrando allí al ministerio de salvar a la humanidad, de restaurar lo perdido desde Adán, Satanás viene con todo su poder diabólico, satánico y lleno de demonios para destruir el plan. Y allí viene a tentar al Señor. Por esto, este va a ser un atentado que viene contra la salvación y la vida eterna de la humanidad, mi hermana. No es solamente un texto que habla de que vamos a hablar de las tentaciones. No. El diablo no va a perder el tiempo tentando a la gente por tentarla. Tiene un plan de destrucción masiva de proyectos y asignaciones del cielo. Por eso usted que está escuchando esta palabra, usted, mi hermana que está aquí, el plan de Dios es destruir ese proyecto de recuperación, ese proyecto de restauración. Y mire, que el Espíritu Santo lo lleva al lugar del conflicto, al lugar donde se perdió la primera batalla. Y es allí donde hay un combate de frente a frente contra el diablo precisamente. Ahora, entonces, quiero que quede esto aquí. Es más que tentaciones pequeñas. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego la recuperación del proyecto de salvación de la humanidad. Dios, en pocas palabras, cuando hizo al hombre, echó la casa por la ventana. Hizo lo máximo de su creación. Pero el diablo lo robó. El diablo atentó a Adán y Eva y destruyó ese plan. Pero ahora se viene que ese plan va a ser recuperado. Lo que se perdió en el Edén se va a recuperar en la cruz del Calvario. La recuperación del proyecto es un duelo, un combate. El cielo está indignado por esa patraña que hizo el diablo en el Edén. El cielo, el reino de Dios presenta su pupilo. Confía de manera complaciente en el Hijo de Dios. Los días para Satanás en la tierra quedaron contados. Como iglesia entramos a partir de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a un camino ya conquistado por otro con alto precio. Este combate fue por nosotros y Él sigue siendo Dios. Pero este pedazo que faltaba lo tenía que reconquistar para Él y para nosotros. Él sigue siendo Dios, pero este pedazo que faltaba lo tenía que reconquistar para Él y para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor vino? Vino por nosotros. Escúcheme bien, vino por nosotros, nació por nosotros, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y vendrá por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Un escenario de batalla donde Dios quiere acabar con las pretensiones diabólicas. Esto es lo que tenemos que comprender en este pasaje. Es un escenario de batalla donde Dios quiere acabar con las pretensiones diabólicas. El enemigo mayor contra el Señor. Por eso somos llamados a un camino ya conquistado. Entonces, tenemos que comprender que es un atentado a la identidad del Señor en tres expresiones de esta tentación.
Escúcheme bien, vuelvo a repetir. Tenemos que comprender que es un atentado a la identidad en tres expresiones. Emanuel, yo quiero que anote esas tres expresiones. La primera, es un atentado a la suficiencia de las Escrituras. En segundo lugar, es un atentado a la confianza, a la fe en nuestro Dios. En tercer lugar, es un atentado a la exclusividad de la adoración. Repito, primero, la primera expresión frente a este atentado de la identidad se da exactamente en la suficiencia de las Escrituras. En segundo lugar, en la confianza en nuestra fe en el Señor. En tercer lugar, este atentado tiene que ver contra la exclusividad de la adoración de mi Señor. Entonces miremos la primera expresión que se basa en ese atentado a la suficiencia de las Escrituras. El diablo dijo, lo voy a tentar en su debilidad, en la debilidad del Señor, en la carne. Entonces dice la palabra en el verso 3, entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. En la Reina Valera dice, la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor se defiende con Deuteronomios 8:3. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el Señor es humano, no solo vive, escúchame bien, enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Así dice Deuteronomios 8:3. Entonces, importante aquí que tenemos que entender que los desiertos no me los quite, sino que el Señor debe enseñarnos a crecer en medio de estos desiertos. Escúchame bien, no prueba esta tentación al Señor en el área física. Es increíble cómo el diablo siempre atacará nuestra carne. Convierte el desierto en una panadería, le está diciendo el diablo al Señor. Conviértalo en una panadería. El Espíritu Santo y la palabra no es suficiente. Y es allí donde muchas veces nosotros queremos suplir nuestras necesidades físicas conforme a nuestra carne, conforme a nuestra voluntad. Es importante que revisemos esto. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo queremos suplir nuestras necesidades físicas a nuestra manera y no conforme a la palabra? ¿Qué le está diciendo el diablo al Señor? No necesitas de la palabra. Le está tocando un momento crucial donde el Señor tiene hambre. Y le está tocando lo físico, lo carne, lo que es lo carnal de uno. Y es allí donde le dice, no necesitas de pasar hambre, mire, haz un milagro, haz una panadería y se arregló el problema. Es aquí donde muchas veces, a nuestra manera, queremos suplir nuestras necesidades físicas. Tenemos que entender que el Señor responde de una manera contundente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuidémonos en este tiempo de cómo el diablo quiere mostrar que las Escrituras, que la palabra de Dios no es suficiente para nuestras necesidades. No sé por qué hoy en día muchos, sin darnos cuenta, queremos o creemos que las Escrituras no son suficientes. Y por eso he creído y he dado una frase, muchas veces la he dicho, las Escrituras es suficiente, no autosuficientes. La Escritura es suficiente. Mi hermano, queremos títulos para ser alguien. Queremos a veces en la iglesia hacer un carnaval. Queremos hacer espectáculos en la iglesia. Ya queremos cultos con humo, con luces, con un montón de cosas, porque hemos creído que las Escrituras no son suficientes. Y el diablo dice, no necesitas de que a toda hora sea la palabra. Mire, haga esto, haga aquello, haga lo otro.
y de una manera quiere emocionarnos con las cosas de este mundo para suplir nuestras necesidades, que de verdad muchos las tenemos que suplir. Y el diablo quiere que usted haga atajos, que usted haga conforme a la carne o al sistema del mundo, que usted supla las necesidades básicas a la forma de él. Cuidémonos de que caigamos en este error de creer que las Escrituras son insuficientes. Escúcheme bien, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y dice la palabra que entra y penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Una palabra de Dios es suficiente para este tiempo. Necesitamos buscar esa palabra. Necesitamos encontrar esa palabra. Necesitamos entrar hasta que Dios nos dé la palabra. Yo les estoy diciendo que a través de la oración, el ayuno que el Señor usó, escúchenme bien esas tres armas que el Señor usó: la palabra, el ayuno, la oración y el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, el ayuno y la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Profundizar, medir 1000 codos más adentro hasta encontrar esa palabra que viene de parte de Dios, que restaurará, sanará, libertará, bendecirá. Y el Señor no cogió, le dijo: diablo, te has equivocado. Lo más hermoso que podemos encontrar aquí es que Dios no le paró bolas al diablo y le dice: escrito está Satanás, escrito está Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este tiempo de pandemia necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos encontrar esa palabra que viene de Dios, porque esa palabra, así como el pan suple y nos da la fuerza para estar hoy con vitalidad, así mismo la vitalidad espiritual nos la da la palabra. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en estas 4 áreas frente a esta palabra. Yo lo he creído así. Necesitamos que el Señor, en primer lugar, nos ayude a priorizar, a preferir la palabra de Dios. Que usted y yo prefiramos la palabra de Dios por sobre todas las propuestas de este mundo. Que usted prefiera estar siempre delante de Dios y de su palabra para oírla. Y yo lo felicito por eso, porque usted se ha dispuesto en este día para escuchar esa voz de Dios. En segundo lugar, necesitamos que el Señor nos ilumine para entender su palabra. En primer lugar, que el Señor incline nuestro corazón para preferir estar siempre delante de Él y de su voz. En segundo lugar, que el Señor nos ilumine, porque muchas veces no entendemos estas palabras, las profundidades de la sabiduría de Dios. En tercer lugar, necesitamos que el Señor imane, nos pegue, que el Señor nos pegue a su palabra, que seamos un espíritu con la palabra. Qué poderoso es esto, mis hermanos, cuando usted encuentra el poder en la palabra, porque es suficiente, aunque parece pequeña, como un grano de mostaza. Es la semilla, es la propuesta más poderosa que pueda existir. El diablo quería desmeritar la suficiencia de las Escrituras. Quería que el Señor hiciera una panadería en el desierto y que no dependiera del Señor, del Padre. Y usted y yo tenemos que aprender a depender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta pandemia. Y en cuarto lugar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a alegrarnos y a gozarnos a través de las Escrituras. Yo le pido a Dios eso en esta mañana, hermano Emanuel. Entonces, en primer lugar, necesitamos que el Señor nos incline el corazón. Con la I, Emanuel, con la I. Incline mi corazón a su palabra. En segundo lugar, que el Señor me ilumine para poder entender su palabra. En tercer lugar, necesitamos que el Señor nos imane, nos pegue a su palabra en un espíritu, porque nuestra mente muchas veces está fragmentada en 1000 pedazos.
muchos pensamientos y necesitamos concentrarnos en las Escrituras. Yo creo que ahí radica el éxito. Cuando usted entiende la palabra, cuando usted se ilumina, la mente se ilumina. Pero en cuarto lugar, que haya alegría, que haya gozo, que haya felicidad, que haya contentamiento en nuestros corazones cuando abrimos las Escrituras, que haya ese gozo, esa felicidad, que irradie nuestro ser de alegría, que quede así esas 4 Is para con relación a la palabra, que estén también estas 3 armas. Escúcheme, el arma del Espíritu Santo, ahí la tenemos en las Escrituras. El Espíritu dice, entonces fue 4.1, dice ahí Mateo 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Está el Espíritu Santo, está el ayuno y la oración, y está la palabra de Dios, nos dará la victoria. Entonces, en el primer atentado contra la suficiencia de las Escrituras, entonces miramos que el Señor responde de una manera contundente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomios 8:3. Entonces, en su debilidad, el diablo tienta al Señor en la debilidad y el Señor se defiende con la palabra. En segundo lugar, el segundo atentado es contra la confianza en el Señor. Siempre el diablo buscará que tu fe flaquee, que tu fe se debilite en la debilidad. Dice Mateo 4:5-7. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues la Biblia dice, escuche, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimen los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. En la Valera dice, a tu Dios no tentarás, Satanás. ¿Qué texto le está citando el diablo? Salmo 91:11-12. ¿Qué le está diciendo el diablo? Porque él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie. Escuche lo que está haciendo el diablo. Está haciendo un atentado en la parte fuerte del Señor. Como no pudo en la debilidad, lo va a atentar en su fortaleza. Como tú sabes la palabra, yo estoy de acuerdo. Mira, ahora tírate, haz un tobogán. Es muy bien, tírate de ese pináculo, desde esa altura, y baja por un tobogán abajo y deja que los ángeles te reciban. Haz un espectáculo, haz algo bien emocional. Tú sabes, le está diciendo el diablo al Señor, tú sabes que este pueblo siempre ha querido señales. Pues dale estas señales, que si tú les das estas señales, van a caer a tus pies. Todo Jerusalén te alabará, todo Jerusalén creerá. Y de manera pervertida, el diablo está tentando al Señor. La tentación de hacerlo espectacular es lo que el diablo quiere para hacer la misión de Dios. Lo espectacular para hacer la misión, el uso de la espectacularidad en vez de la obediencia. Haga un impacto sin cruz, haga un impacto sin sacrificio, emociona a la gente sin cumplir las Escrituras. Es la mayor perversidad del diablo en el área de la hermenéutica de la palabra. Es aquí donde muchos de nosotros, el no saber aplicar la palabra en el contexto, hacemos de la Biblia un pretexto. Tergiversar las Escrituras es una forma diabólica en la que el diablo quiere destruir a muchos. Hoy existen demasiadas sectas por causa de esta tentación. La mayor perversidad del diablo es hacer una falsa hermenéutica. A la hora precisa le torció las Escrituras al Señor. Lo ataca en su fortaleza,
Con el pan atacó la debilidad, pero en la fortaleza, escúcheme bien, en esta parte de lo que tiene que ver con la emoción, con el alma, está tocando su fortaleza. Increíble cómo el diablo usa de manera astuta las escrituras. Versículo 91, 11 y 12 es el que el diablo usa aquí. Está diciéndole en pocas palabras, Emanuel, hermano Darío, ¿sabe qué le está diciendo el diablo al Señor? Haz un deporte extremo, sin paracaídas, tírate abajo, y la gente le encanta, le va a encantar, se va a gozar, va a disfrutar. Y en pocas palabras, en eso caemos muchos. ¿Sabe? Como pastor me he dado cuenta que hay mucha gente que le gusta la espiritualidad extrema. Pate, desdóblese. Un día escuché a un pastor que oraba y se metía en el cuerpo de las personas y las sanaba. Qué increíble eso. Desdóblese. Traiga a su marido en 3 días. Las escrituras dicen: tírate de esa peña abajo y Jerusalén estará a tus pies. Haz un espectáculo. Cultos que tengan espectáculo, que tengan humo santo, que tratemos cada día de imitar las cosas como las busca el mundo y no como el Señor lo dice. Gracias a Dios, hermano Emanuel, Jesús no comió cuento. Gracias a Dios. Y estoy de acuerdo en este momento, estoy de acuerdo que en este tiempo lo que necesitamos es discernimiento. Necesitamos que el Señor nos dé discernimiento para descubrir los planes del diablo. Deuteronomio 6:13 dice la palabra: respeta al Señor tu Dios. Así responde el Señor: respeta al Señor tu Dios, sírvale y haz tus promesas en su nombre. Deuteronomio 6:16 dice la palabra: no pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masá. Deuteronomio 6:16. Muchos necesitamos, escúcheme bien, entender y discernir que a través del espectáculo y a través de carnavales no se tiene que estar predicando la palabra. Dios usa en este tiempo lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Los ascensos no siempre son la bendición, a veces los ascensos son tentación. El espíritu lo lleva abajo, Satanás lo lleva arriba. Pervierte las escrituras de manera profesional. Guardémonos y cuidémonos y pidámosle al Señor que nos ayude a vencer estas tentaciones que vienen contra nuestra confianza en el Señor y en su palabra. Entonces ya miramos aquí 2 clases de tentaciones o atentados a la identidad del Señor y a la identidad tuya. La primera tentación siempre vendrá, escúcheme bien, en esa área física. La segunda tentación siempre vendrá sobre tu alma. La primera tiene que ver con esa desconfianza, que tú desconfíes de la suficiencia de las escrituras. Y la segunda, que tú no confíes en el Señor y esa fe tuya se debilite. Y es así que el Señor le dice: escrito está, Satanás, a tu Dios no tentarás. El tercer round, decirlo así, es un atentado a la exclusividad en la adoración. Si postrado me adorares, te daré todos los confines de la tierra. Te estoy diciendo que esta misión la puedes hacer sin cruz. Estoy diciendo en primer lugar que esta misión la puedes hacer sin estar sujeto a las escrituras. Pues si quieres estar sujeto a las escrituras, la puedes hacer de esta otra manera. No siempre tienes que estar hablando de Dios y confiar en el Señor. Esas son las tentaciones que el diablo pone para dañar y pervertir un proyecto de salvación eterno. No pudo en su debilidad, no pudo en su fortaleza, entonces ahora le va a pegar al corazón. Entonces se fue hacia el corazón. Si puedes lograr conquistar este mundo, lo que tú amas, esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú deseas, entonces si deseas lo que quieres en tu corazón, yo te lo doy. Solamente yo quiero que tú me adores. ¿Cómo le parece esta prueba?
lograr conquistar este mundo, lo que tú amas, lo que tú deseas, lo que está en tu corazón, te lo doy. No es necesaria la cruz. El poder lo tengo yo y te lo doy. Solo necesitas adorarme o ser parte de esa adoración. Adora al Padre y adórame a mí y conquistarás al mundo. Solo yo te entrego esto. Solamente yo quiero ser socio en la adoración. Escrito está, dice la palabra, que Dios no comparte su gloria con nadie. Estoy hablando de Isaías 58, 8. Escúcheme bien, Dios no comparte su gloria con nadie. Y el diablo quería entrar en la sociedad, en la adoración, porque el Señor nunca le iba a dar la adoración al diablo, jamás. Pero de pronto en esa sociedad, en esa bipolaridad es que caemos muchos. Y el diablo quiere que usted comparta la adoración con él. Ojo con eso, mis hermanos. Es importante que comprendamos eso. Solo yo quiero entrar en la sociedad y nadie nos está mirando. Un contrato entre tú y yo en silencio, algo irresistible. Son esas tentaciones cuando nadie nos ve, pero se nos ofrece un logro sin cruz, una facilidad para obtener dinero. Algo fácil en cuanto a la satisfacción emocional. No necesitas de casarte. ¿Para qué no se casen? Tengan sexo sin tanta cosa. Solamente el diablo quería que usted y yo le diéramos también la gloria como se la damos al Padre. Dice la palabra que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, estoy leyendo Mateo 4, 8 al 11, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Otra vez, dice la palabra, otra vez, estoy a ver el versículo 8, otra vez, no puede ser así con el demonio, siempre cayendo, siempre tentándonos. El diablo parece ser un especialista, nosotros a veces parecemos un centro de convenciones de las tentaciones. Pareciese, hermano, que tuviéramos un imán para las tentaciones. ¿Cuántos de nosotros en la lucha contra la carne, en la lucha contra el pecado, en la lucha contra el diablo caemos? Y es que usted no comprendió la primera vez. Muchos vienen contra nosotros o contra usted y nos señalan. Mujeres con un inventario total de caídas. Hay mujeres especialistas en tener la lista de todos los pecados en que uno falla. Personas que son especialistas para señalar el pecado. Y es que usted no aprendió de la primera caída. Otra vez. Y es lo que miro aquí, que el diablo una vez, el diablo 2 veces, el diablo 3 veces. Y lo que le digo, parecemos un centro de convenciones, de tentaciones, que el diablo parece que ahí siempre nos da, ahí. Y es que usted no comprendió. Y viene la crítica. Otra vez, cómo nos encantan a muchos estos historiales, ¿no?, que nos estén señalando. Cuidémonos de eso. Jesús, otra vez. Pero Jesús nos dice también, aunque el diablo te tiente otra vez, yo estaré contigo otra vez. Aunque el diablo te señale, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y si Satanás insiste, el Señor también insistirá en que nos mantengamos en santidad. Esto no es un permiso para que usted peque, pero sí es un momento para que entendamos que tenemos la gracia del Señor cuando caigamos. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Es importante eso que comprendamos. Satanás es un especialista en hacernos subir. Darío, ¿por qué el diablo siempre que subamos? Porque el totazo es más duro. Y es importante que comprendamos esto. Mientras el Señor lo hace descender, el diablo lo hace subir. Y es que es importante cómo el diablo quiere que usted se lleve la gloria del Señor.
¿Cómo quiere que usted, hermano, muchos en este punto caemos? Y es muy importante cómo el diablo no pudo en la fortaleza, no pudo en la debilidad del Señor y ahora le está dando al corazón, en su pasión, en su salvación del mundo, en la salvación del mundo. Entonces le dice fácilmente, te lo doy, te voy a dar todo lo que tú estás pidiendo. Solamente si postrado me adorares o me entres en tu sociedad de adoración con el Padre. Versículo 6, Deuteronomio 6, 4 y 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Satanás, especialista en hacernos subir, ¿por qué? Porque el totazo es más fuerte, pero el pánico de Satanás que tiene aquí es que ya Jesús está siendo adorado y por eso en ese punto le está pegando. Dios no comparte su gloria y Jesús dice: no es el poder, sino la cruz, como voy a glorificar a mi Padre. Termino acá, dejando estas dos resonancias en su corazón. En primer lugar, quiero que quede en su corazón que las Sagradas Escrituras son suficientes para enfrentar todas las tentaciones que el diablo se levante a hacer contra ti. Quiero que quede esto, que el ayuno y la oración y el poder del Espíritu son armas letales contra los atentados y contra las intenciones del diablo que vienen contra tu asignación, contra el proyecto de restauración y de recuperación que Dios tiene de tu apellido. Esto debe de quedar en tu corazón, mi hermano, amada iglesia, amigo que me está escuchando. Jesús nos dio un arma poderosa, la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Es importante que usted comprenda esto. Las Escrituras son suficientes, no necesitamos de espectáculo. Algo que me hacía correr por todo el país era buscar la palabra, buscar una palabra de Dios. Iba y quería escuchar al predicador Z, al predicador X, y el Señor me dijo un día: mi palabra es suficiente. Y uno de los textos que sanó mi alma fue Marcos capítulo 4, 30 al 32, la parábola de la semilla de mostaza. Y el Señor dijo, en su palabra dice: parece una propuesta muy pequeña, pero es la propuesta más poderosa y más grande y suficiente para transformar este mundo. Así que, hermano, el Señor dice en su palabra, se lo dijo 3 veces al diablo: escrito está, Satanás, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, Satanás, a tu Dios no tentarás. Escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre. Y de esta pandemia usted y yo tenemos que salir con la palabra de Dios, porque es suficiente para todos los atentados, para todas las tentaciones, para todas las pruebas en que usted y yo estemos. Esto quiero que quede. Y en segundo lugar, el valor de las Escrituras. Escrito está. Es palabra mayor. No solo de pan vive el hombre. Lo que está escrito es palabra mayor, propuesta mayor. El grano de mostaza es lo más grande de Cristo. Cristo es lo más poderoso. Por eso, inclina mi corazón a preferir tu palabra. Y máname en integridad, porque mi mente está fragmentada en 1000 pedazos. Ilumíname para entender tu palabra. Y Señor, quiero que irradies mi vida para que te alabe y te glorifique y se goce en ti. Señor, que este proyecto, este propósito, este plan asignado, esta meta, este objetivo, Satanás nunca lo pueda paralizar, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Hermano, levántate ahí de la silla. Padre, te doy gracias por todos los que en este momento se conectan y se han conectado y han recibido esta palabra, Señor. Que podamos comprender que Satanás siempre se levantará para ir contra la asignación que tú nos has dado. Todos tenemos una identidad en ti, un origen, un destino. Todos tenemos un propósito, una asignación dada por ti, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, te pido
que este potencial que tú has puesto dentro de mí, que recibe siempre atentados para dañar el plan y proyecto que tienes de salvación de mi apellido, de mi familia, de esta iglesia en la que tú me has puesto, Señor, siempre Satanás querrá destruir, paralizar, dañar este proyecto, como lo dice en Juan 10:10, no solo de pan vive el hombre, como dice Juan 10:10, Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Me pego a esta palabra sabiendo, Señor, que mi destino, mi asignación, mi propósito, mi potencial y mi identidad, Señor, será salvaguardada por la suficiencia de las Escrituras. Mi hermano, levanta tus manos, crea en la palabra en todos estos días, en todos estos meses de pandemia, en todos estos años que están y que vendrán. La palabra de Dios es suficiente para guardarte, para protegerte, para salvaguardar tu vida. Crea en la palabra, mantente siempre creyendo, mantente siempre allí confiando en el Señor. Siempre suelte una palabra. Satanás, a tu Dios no podrás tentar, no podrás tentarme a cambiar las Escrituras por otras cosas. Yo creo que lo suficiente para mi vida es la palabra de Dios. Y hermano, levántate en adoración. El diablo quiere que tú no seas exclusivo para Dios. El diablo quiere que tú compartas la adoración con este mundo. Este es un atentado contra la exclusividad de la adoración. Por eso tú necesitas ser de una pieza íntegro. Tú determina en esta mañana adorar a tu Dios y a Él solo servir. Hoy bendigo toda la iglesia que está presente y dejo esta palabra, Señor, sabiendo que todos los que están presentes, tú los has llamado para restaurar, para sanar, para libertar sus apellidos, sus familias, sus regiones, sus contextos, sus escenarios, los lugares donde tú los has puesto, los has llamado para recuperar lo que Satanás, lo que el diablo nos ha robado, la presencia tuya. Señor, somos llamados a traer la presencia tuya a las familias, a los hogares, a Colombia y al mundo entero. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque me permites predicar esta palabra, Padre precioso. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, te honro y te doy gracias, Señor. Amén. Hermano, nunca se te olvide que has sido llamado para restaurar, para recuperar la presencia de Dios a tu generación, a tus familiares. No se te olvide que el diablo buscará siempre atentar contra ti a través de trayendo un atentado a tu identidad en estas expresiones, para que tú no confíes en las Escrituras, para que tú no confíes en la suficiencia de las Escrituras, para que tu fe se debilite y para que tu adoración no sea exclusiva para el Señor. Pero es suficiente la palabra de Dios, la oración y el ayuno y el poder del Espíritu Santo. Te bendigo en este día. Oro por esa ofrenda, oro por el diezmo, oro por lo que hoy das para el Señor. Padre, te pido que haya sobre tus hijos conforme a tu palabra. Tú lo dices claramente, que todas las riquezas son tuyas, que tú eres el dueño del oro y de la plata, y que tú la das al que tú quieras. Tu palabra lo dice claramente, que suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Bendigo en este día no solamente el área financiera de tu iglesia, sino también su área física, trayendo sanidad sobre todos los cuerpos de tus hijos, sobre mi hermano Carlos Hurtado, Señor, allí en la ciudad de Canadá, en el país, Señor, de los Estados Unidos. Te pido sanidad en su cuerpo total, que un milagro le invada desde la cabeza hasta los pies y se lleve toda enfermedad y toda dolencia, todo principio
principio de enfermedad, todo espíritu de enfermedad, todo plan del diablo de destrucción se va en el nombre de Jesús. Trae sanidad, sanidad sobre el cuerpo de mi hermano Carlos, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos que se encuentran en sus casas, Señor, luchando contra este COVID, contra esta gripa. Sobre ellos, Señor, una vitalidad, una sanidad total en sus cuerpos, Señor. Bendice, sana financieramente, sana espiritualmente a tu pueblo, sana en el área física a tu pueblo, sana en el área emocional a tu pueblo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Ha sido un gozo, una alegría estar con ustedes en esta mañana preciosa. Los bendigo y nos vamos a la escuela dominical. No se le olvide, mañana nos vemos a las 5:30 y seguimos orando como uno solo, con un solo espíritu y en un solo espíritu a nuestro Dios. Dios los bendiga. Un abracito a todos.